Problemas para China. Problemas para China importantes en Myanmar. ¿Por qué? Bueno, China siempre ha tenido un problema en forma de estrecho. Y ese estrecho, como sabéis, es el estrecho de Malaca. Por el estrecho de Malaca, que está al final del mar del sur de la China, tienen que salir todos los productos y entrar toda la energía que desea China para poder funcionar, para que su economía pueda funcionar. El estrecho de Malaca es un estrecho que comienza teniendo 300 kilómetros entre la península de Malasia y la isla de Sumatra y que se va estrechando, 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 estrechando hasta que llega a lo que es la bahía de Singapur en realidad y a la distancia que hay entre Singapur y la isla que tiene enfrente, que es la isla de Batán. Ahí sabéis que el estrecho de Malaca tiene aproximadamente 1,5 millas marítima de ancho. Cualquier bloqueo del estrecho de Malaca produciría una catástrofe para la economía china, aunque también para la economía mundial. Pero la economía china no podría recibir todo el petróleo que necesita y, por otra parte, la economía china no podría sacar sus productos o los tendría que sacar de formas muy caras. De hecho, China ha estado pensando mucho tiempo por dónde narices tendría que desviar yo el tráfico en el caso de que Malaca se viera interrumpido. Una cosa sería dar la vuelta al mundo por Australia, otra tratar de entrar por el estrecho de Lombok o por el estrecho de Sunda, pero esos estrechos, además de tener muy poco calado y por lo tanto ser poco apropiados para el paso de los grandes superpetroleros y los buques container, los superpanamax. Además, por ejemplo, por el de Lombok, ahí existe piratería y no son navegaciones que sean sencillas. Es por eso que China en un momento dijo, pues quizá deberíamos hacer un plan y hacer un canal. ¿Dónde? Pues por ejemplo en la península de Tailandia. Quiero decir, ay Dios mío, no me lo he puesto, perdonadme. Pues ahí veis esas rayitas en la península de Tailandia, pues ahí sería bueno hacer un túnel. Lo que pasa es que un canal. Lo que pasa es que ese canal tendría que salvar un desnivel de 150 metros, sería muy caro y los tailandeses tampoco lo veían claro. Y es por eso que uno de los corredores de la famosa Ruta de la Seda, de la iniciativa La Ruta, el Cinturón y la Ruta, la iniciativa OBOR o la iniciativa BRI, como queréis llamarla, ha tenido muchos nombres desde 2013, planificó un corredor concreto que tendría que unir la ciudad de Kunming dentro del estado de Yunnan en China con la costa de Myanmar, en concreto o bien con Yangon o bien con el puerto de Quoc Piu, en el cual ha invertido China ya, me parece que son 7.000 millones de dólares en construirlo, tenerlo formado, etcétera, etcétera. Entonces el asunto sería partir de Kunming con tren, carretera, gasoducto y oleoducto y continuar toda esa aventura hasta la ciudad que está ahí, como veis, en medio de Mandalay, y después unir eso con Quoc Piu y con Yangon. Bueno, ¿cuál es el problema? Pues el problema es que la política de Myanmar ha mandado este plan a hacer puñetas. ¿Por qué la política de Myanmar? Pues esto se explica, en cierto modo, fácilmente. Myanmar ha estado gobernada por una junta militar durante muchísimos años y en 2019 también estaba ahí. Cuando el proyecto de China de la ruta y el cinturón se puso en marcha, pues Xi Jinping se puso en contacto con el que era el jefe de la junta militar, Mian Aung Hlaing, que es este señor que tenéis a la izquierda. De hecho, se visitaron en 2019 y en 2020. ¿Por qué en 2020 se iban a producir las elecciones en Myanmar? Y esas elecciones iban a dar paso a un gobierno democrático, obviamente controlado por la junta militar, que permitía que las distintas regiones autónomas de facto, aunque no de derecho, que existen en Myanmar, porque Myanmar es un país con 200 y pico etnias distintas y 20 entidades armadas autónomas, es decir, 20 territorios en los cuales hay gente armada que quiere vivir independientemente del gobierno central de Myanmar, pues todos ellos iban a sentir cómodos en el asunto democrático y por lo tanto China podría hacer pasar esos oleoductos, gasoductos, carreteras, trenes, por los diversos territorios de los diversos organismos autónomos armados sin ningún problema. Y efectivamente en las elecciones de 2020, de noviembre de 2020, Aung San Suu Kyi ganó por goleada. Aung San Suu Kyi, hija del famoso líder independentista Aung San, que además había estado en arresto domiciliario hasta ese momento, yo creo que eran 15 o 19 años, seguidos de su vida. Bueno, seguidos no, alternados de su vida. Y entonces que parecía que la cosa iba estupenda.
Pero Aung San Suu Kyi empezó a tomar decisiones y a la junta militar no le gustó. ¿Y cuánto duró Aung San Suu Kyi en el poder? Pues si lo tomó en noviembre, en febrero del año siguiente ya la habían echado con un golpe de Estado. Problema. El problema es que estos entes autónomos armados no se lo tomaron bien. Dijeron, vamos a ver, nosotros teníamos una especie de acuerdo, un acuerdo de no agresión, que esto de la democracia nos iba a convenir a todos, nosotros íbamos a tener mucho autogobierno, y entonces ustedes ahora interrumpen con un golpe de Estado, siendo ustedes en realidad una parte que domina una zona, pero no siendo ustedes los que dominan el todo, ni siendo el todo. O sea, aquí hay que contar con los hijos de la muchacha. Y los hijos de la muchacha no solamente eran abundantes, sino bien armados. Entonces, enseguida, fijaos que este artículo es del 3 de junio de 2021, enseguida empezaron a aparecer la posibilidad, las primeras notas, los primeros signos de que el país iba hacia una guerra civil. Y efectivamente, el país acabó envuelto en una guerra civil, en una guerra de bofetadas. Porque el problema es que la junta militar pues no midió absolutamente, o no midió adecuadamente, mejor dicho, las consecuencias de su golpe de Estado respecto de los deseos de autonomía que tenían los grupos armados étnicos. Y esta fue lo que iba a hacer explotar el país. Para que os hagáis una idea de lo que es este crisol de diversos pueblos distintos, pues fijaos en estos pequeños mapas. Vamos a ver la zona norte, ahí tenéis el Ejército Independiente de Kachin, la Fuerza de Defensa del Pueblo, el TNLA, los diversos, aquí hay muchísimo que cortar. En la parte del centro, pues tenéis ahí el Ejército de Arakan, la zona rosita, que es lo que la Junta controla, el Consejo de Chinlan, en fin, las hermandades, lo que queráis, todo tipo de, por ejemplo, el Ejército de Liberación Nacional de Karen, la Armada Nacional de Karen, en fin, tenéis ahí un conjunto enorme de diversos pueblos, diversas etnias, pero también diversos grupos que están unidos en la capacidad bélica que les dan ciertos negocios y ciertas posibilidades y que les hacen controlar su territorio. El problema de todo esto es que los conflictos entre la Junta y estos grupos han ido avanzando hasta que estos grupos han decidido que sería bueno hacer una alianza. Esa alianza, la alianza de los tres hermanos, se ha producido entre grupos del estado de Shan, grupos de la región de Sagaing, grupos del estado de Chin y el estado de Rakhine. Y esos grupos son grupos realmente importantes. De hecho, esos tres grupos que forman lo que se llama la Alianza de los Tres Hermanos o la Alianza de la Hermandad de los Tres, o como queréis llamarlo, pues está formado, fijaos, por esos tres, por el Ejército de Arakan, por el Ejército de Liberación de Tang, es decir, el TLNA, y por el ejército, a ver si lo digo, la Alianza Armada Democrática Nacional de Myanmar, ¿de acuerdo? Que son los que están ahí arriba en el estado de Shan. Y el caso es que estos muchachos recientemente decidieron ponerse chulos con el gobierno y ponerse chulos de forma importante. Es cierto, se me había olvidado que tenía aquí apuntado el Ejército de la Alianza Democrática Nacional de Myanmar, que está asociado a la etnia Kokang. Vamos a volver a poner el mapa. Esto está en el número 3, el número 3 del mapa. Estos se formaron en 1989 y tienen financiación mixta, porque tanto se dedican a actividades ilegales con la frontera china como hacen estafas en línea, tienen comercio de drogas, en fin, estos tienen diversos tipos de negocios distintos. Luego tenemos al Ejército de Arakan, que serían los del punto, a ver, que es que lo he puesto ahora en pequeño y no lo veo. Los del punto 4, es los que están ahí perdón, los del punto 1, no, los del punto 4, lo que estaba diciendo yo, efectivamente. Los de Rakhine, los de Arakan, esto es un movimiento fundado en 2009, y aunque inicialmente estaba centrado en la autonomía local, ha ido expandiendo sus operaciones a medida que ha encontrado aliados, por ejemplo, en el estado de Shan. Y se financian, fijaos, por tributos locales y el apoyo de una diáspora importante, porque por ahí deben de estar también los Rohingya, aquellos que echaban a patadas, bueno, y que echó a patadas la propia Aung San Suu Kyi, que aunque era Premio Nobel de la Paz, otra, pues hizo una racia que hizo que los Rohingya tuvieran que huir hacia el norte, pasarse a Bangladesh, y, en fin, ser muy maltratados. Y luego tenemos el Ejército de Liberación Nacional de Tang, vamos a volver a poner esto en grande, que son los del número 1,
Estos tíos se formaron a partir del Frente Nacional de Palau, también luchan por conseguir la autonomía, y estos tipos tienen un arsenal militar, al parecer, muy bueno gracias a los mercados internacionales de armas y se financian principalmente a través de tributos locales, es decir, como si fueran un gobierno cualquiera. El caso, como os decía, es que estos tres han decidido lanzar la Operación 1027. Me encanta que la gente ponga nombres a las cosas. Y la Operación 1027 ha reducido los territorios que dominaba la Junta de forma dramática. La Junta se supone que gobierna todas las zonas naranjas y gobernaba todas las zonas rayadas, pero ahora las zonas rayadas están absolutamente en disputa. Y eso hace que la Junta pues, sea absolutamente inestable. Y esto se demuestra en que están cambiando de jefes continuamente. Pero ponen problemas a China. Porque ahora China no sabe con quién tiene que negociar y no sabe a quién apoyar. Es decir, si la Junta empieza a desmoronarse y por lo tanto los rebeldes pueden avanzar hacia Mandalay, es decir, en el centro del país, a lo mejor lo tengo aquí puesto, si avanzan hacia Mandalay y toman el centro del país, entonces ya la aventura de tratar tomar incluso Kiao Piu y avanzar hacia Yangon ya no sería una aventura fantástica, sino que sería una aventura posible. Y desde el punto de vista geopolítico, a China se le plantearían dilemas. ¿Con quién tengo que gobernar? O mejor dicho, ¿a quién tendría yo que apoyar para que mis proyectos de la Ruta de la Seda se hagan realidad? Porque sacar esos gasoductos y oleoductos hasta Kunming le vendría de perlas, porque lograría sortear el siempre muy peligroso y eterno problema del estrecho de Malaca.